Hola a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy me encuentro yo aquí en mi habitación con mucho frío, así que estoy en mi cama porque el día no está para estar en otro lugar que no sea este. El día de hoy les vengo a hablar de un tema que me tiene pensando y como que me aqueja más o menos desde hace ya su tiempo, su mucho tiempo que vengo dándole vueltas a esto. Y es respecto a lo creativo. No sé si ustedes han visto recientemente como en muchos como videos, por lo menos a mí me salían muchos videos de como en páginas webs para creativos, ejercicios para creativos y como películas que ver para creativos y como muchas cosas en esto de para creativos. Y lo encontraba curioso, no sé por qué me como causaba tanto revuelo escuchar la palabra como creativos, porque no se refería a una persona creativa, sino que a un creativo, como si fuese un trabajo, como si fuese una cualidad, una característica, más que una herramienta o una habilidad, que es lo que yo considero que es la creatividad, una herramienta a la que las personas podemos acceder al momento de crear algo. Y al inicio no entendía por qué se me hacía como tan curioso o no agradable ver tanto el uso de la palabra creativo. Y no, como que no me malentiendan, no me refiero que sea algo necesariamente malo, sino que esto es más bien como mi propia percepción al respecto. Pausa para mencionar que el día de hoy estamos tomando té negro con anís. Se lo recomiendo mucho, muy rico y especial como antes de ir a acostarse. Bueno, entonces cuando me empezaban a salir muchos de estos videos de como cosas que eran para creativos, ni siquiera para una persona creativa, sino que para un creativo, como si fuera un puesto de trabajo, como si fuera eso. Y me imagino yo que con toda esta como apertura de los nuevos trabajos, que se está valorando de manera diferente las artes y eso yo lo encuentro como muy positivo porque ahora con todo el tema de la IA generativa, la capacidad humana de crear está teniendo otro valor y aquí es donde entra la creatividad. Y aquí es donde entran, me imagino yo, que los creativos, que son personas que están siendo remuneradas para poder expresar la forma en la que ellos ven la realidad y el mundo. Y eso igual lo encuentro dentro de todo positivo, solamente que es extraño, creo que el término creativo, porque al mencionarte como un creativo estás diciendo que hay personas que no lo son y además la creatividad, según yo, es como una experiencia del ser humano, como una capacidad humana, no una cualidad individual, sino que algo a la que todas las personas podemos acceder cuando estamos creando algo. Entonces, al inicio, cuando veía como estos videos hacia creativos, como orientados hacia creativos, se me hacía como un poco sin alma. No sé si se entiende, como que sentía que algo se estaba perdiendo ahí al utilizar el término creativo de esa forma, como que algo estaba faltando y no sabía muy bien qué era. Y comencé entonces como a investigar, así que el día de hoy les vengo a hablar de eso, de lo creativo, la creatividad y la creación. Sin más preámbulos, comencemos. El día también de hoy me acompaña, aparte de un té, mi computador. Miren, de hecho igual también lo decoré. Sé que parece como que esta idea al respecto se motivó por el desagrado. No es tanto desagrado, sino que es extrañeza, porque sentía que lo que me estaba apareciendo no resonaba mucho con lo que de verdad pensaba, pero tampoco tenía una idea clara de qué es lo que pensaba respecto a la creatividad. Creo que de ahí parte toda esta como disyuntiva, porque estoy muy a favor de que se valore la creatividad, pero aún así creo que no sé muy bien qué es lo que es la creatividad en sí. Eso es lo que vamos a andar ahora. ¿Qué es la creatividad? Y esto creo que como definición, creo que la creatividad podría ser la capacidad humana para generar ideas, conceptos, asociaciones que sean, y acá viene un punto importante, originales y valiosas. Creo que esta definición se asocia mucho a lo que decía Kant respecto al genio. Él definía el genio, entre comillas, genio artístico, como alguien que es capaz de producir obras que no solo son originales, sino que también son valiosas, porque también puede haber un sinsentido que sea original. Entonces no cumple el parámetro de producto creativo. Creo que esta definición es la que más se suele utilizar en psicología, es la más estandarizada y como aceptada de la creatividad y aquí es donde nace yo creo que el concepto de pensamiento divergente. Entonces, siguiendo esta línea, la creatividad sería la capacidad de trascender ideas, reglas, patrones, relaciones que sean tradicionales y en base a ellas crear nuevas ideas que sean originales y que dentro de eso posean algún significado. Yo creo que acá difiere un poco porque creo que aquí estamos cayendo en asociar la creatividad con innovación.
Y eso a mí personalmente no le encuentro mucho sentido. Pero aquí de nuevo van los productos creativos que creo que actualmente podemos ver a la creatividad asociada a 3 cosas: a las personas, a los productos y al proceso. Y en el proceso es en lo que me quiero enfocar ahora. Y creo que esta definición aplica mucho para lo que vendría a ser el producto creativo, de la creatividad relacionada a la innovación, la originalidad y algo que es nuevo y que debe cumplir algún objetivo. Pero igual aquí respecto a eso, a que deben tener un propósito las obras, la verdad, dentro de todo, no encuentro que esté totalmente incorrecto, porque a pesar de que quizá una obra sea personal, también cumple un propósito que es personal, que es propio, y que puede ser liberación, expresión, sigue cumpliendo, sigue teniendo un fin. Y entonces dentro de la esencia de la obra va a estar ese propósito y lo vas a poder sentir. Se lo encuentro bien complejo, pero yo me quiero enfocar en el proceso creativo, no tanto en el producto creativo, porque creo que el producto es el resultado del proceso, pero al final lo que es la creatividad vendría a ser el proceso de acceder a la creatividad. Y yo creo que en todo esto de la creatividad, verla como una herramienta, entonces parte de la duda de que si todo el mundo es creativo. Yo creo que todo el mundo puede acceder a la creatividad. No es algo que esté solamente designado para algunas personas, no es algo que solamente algunas personas posean. No creo que sea una habilidad que podamos entrenar a través de ciertas cosas. Yo creo que es un estado que podemos lograr todas las personas a través de entrenar otras habilidades, como por ejemplo la sensibilidad, el gusto, el ojo crítico, la apreciación, el olfato. Yo creo que también parte de la creatividad no es solo profundizar en nuestro mundo interno, sino que también poder perfeccionar nuestros sentidos. Entonces, ¿cómo podemos mantener viva esta capacidad de acceder a la creatividad? Yo creo que a través de conocer nuestro mundo, conocer el entorno. ¿Y cómo conocemos nuestro entorno? A través de los sentidos. Y además también profundizar nuestro mundo interno. Creo que es una mezcla de ambos, de profundizar nuestro mundo interno y enriquecer nuestro mundo interno a través de el exterior que nos rodea. Yo creo que la creatividad también va de sensibilizarnos, de ser humildes y perder el miedo a hacer preguntas y a recibir las respuestas, porque creo que hay un punto en el proceso de crear una obra donde la obra se está dirigiendo por sí misma, y si metemos mucho de quiénes somos nosotros, de lo que queremos nosotros y deseamos por esa obra, se pierde ese producto creativo, se pierde la creatividad de la obra y se pierde su esencia. Y se nota cuando algo no está reflejándose a sí mismo, cuando la obra no se refleja a sí misma, sino que refleja a la persona que la creó. Y yo creo que igual una parte del proceso creativo al terminar una obra es desligarnos de ella y desprenderla. Creo que las obras tienen que sostenerse por sí mismas. Yo recuerdo una entrevista que vi de Guillermo del Toro en la que le preguntaban sobre Frankenstein, cómo está después de haber terminado la película, y él dice con depresión postparto, pero hace un gesto de esto, de que, pero lo suelto. Y encuentro que ese es el punto del acto creativo, del proceso creativo. No es el resultado, sino que el proceso, y cuando ya lo terminas, lo dejas ir y la obra se sostiene por sí misma. Ya existe, ya está en el mundo y es propia. Y tú fuiste alguien que ayudó a que existiese en esta realidad, pero ahora ella es real por sí misma y existe bajo sus propios parámetros, bajo sus propios criterios, que puede que tú ayudaste a construir, pero he visto de muchos, principalmente autores. Recuerdo un autor naturalista y una autora también de Estambul, que decían cosas muy similares al respecto de que parece incluso que las obras cuando las van escribiendo empiezan a dirigirse por sí misma y que el autor tiene que ser simplemente un facilitador a lo que la obra desea. Y creo que me he dado cuenta yo de estar quizá en ese estado cuando escribo, cuando estoy escribiendo ciertas cosas y me doy cuenta de que mientras va avanzando lo que estoy haciendo, parece que no estoy siendo parte de lo que estoy haciendo, de lo que estoy escribiendo, y estoy siendo solamente un medio y es como que fuera una energía que te está moviendo a hacer algo y tú no estás involucrando mucho de ti, estás solamente escribiendo y permitiendo que la obra exista. Creo que también eso va de la creatividad, creo que eso viene mucho de que la creatividad es una fuerza que ya existe en este mundo y que tú eres alguien que es capaz de percibirla y traerla. Y no sé si han visto ese tema de como, uy, no tengo ninguna experiencia propia o de que tuviste la misma idea que otra persona, y creo que es porque las ideas no nos pertenecen como tal, sino que somos capaces de sintonizarnos con ellas.
y las traemos a la realidad. Creo que las ideas y nuestra capacidad de sintonizarnos con ellas es la creatividad. Las ideas ya existen en el mundo y nosotros somos como sus escultores, nosotros les damos forma. Entonces, siguiendo este hilo, la creatividad sería un aspecto fundamental del ser humano. Y aquí entra también otro dilema de que al hablar de la creatividad estamos hablando de una capacidad de la mente y estamos utilizando la mente para diseccionar la mente. Entonces ahí se vuelve de nuevo complejo porque entonces, ¿cómo? ¿Cómo le damos forma a través de algo que da forma? Creo que ya ese es otro dilema ético que quizá podemos ver en otro video. Entonces, si la creatividad es un aspecto fundamental de la experiencia humana, no le pertenece a los artistas, no le pertenece a nadie, básicamente. Creo que la creatividad es un estado de conciencia que se permite al ser humano, de notar las cosas, de prestar atención al entorno, de prestarse atención a sí mismo, a sí misma, y esto hacerlo en su nivel más profundo. En esencia, la creatividad no provendría del interior del individuo, sino que proviene desde el exterior, de algo que casi parece superior. Y acá entra de nuevo todo mi dilema, yo creo que con el término de creativo, porque al denominarlo así creo que pareciese que la creatividad es una cualidad del individuo y no una herramienta a la que todos podemos acceder. Y es que termina monopolizándose la capacidad de crear. No sé si se entiende más o menos a lo que me refiero. También al decirte creativo te estás ligando con el resultado que estás obteniendo. Has hecho tantas creaciones que ya eres alguien que es creativo. Entonces te estás separando del proceso y te estás enfocando en el resultado. Eres un creativo y porque eres creativo creas. No por creas porque te gusta crear. Entonces casi hasta termina siendo redundante. Se pierde esta idea de que la creatividad es un medio para un fin y se termina relacionando a algo propio, personal. Entonces la obra también se diluye en esta identidad propia. Creo que la creatividad es una fuerza que fluye por todas partes y que hay algunas personas que tienen mayor sensibilidad a ella, pero no porque sea una sensibilidad innata, sino que esa es la habilidad que entrenan, esa sensibilidad y esa no es la creatividad. Y aquí es donde entra el tema de que la conciencia, y siempre es lo que se recomienda como para ser una persona más creativa, es estar presente porque la conciencia es el primer paso para poder acceder a la creatividad. Y no solo profundizar en nuestro mundo interior, sino que también perfeccionar la forma en la que podemos acceder a la realidad. Y ahí es donde yo creo que viene mucho esto como de ejercicios para inspirarte, porque la chispa viene como en cualquier momento y si tus sentidos están mucho más trabajados, puedes hacer que se encienda quizá un poco más rápido, pero creo que últimamente no está del todo relacionado a tu capacidad, a tu habilidad de crear, sino que está relacionado a tu capacidad de estar presente, porque al ser más sensible a tu entorno, puedes notar más cosas y al notar más cosas, una de ellas te va a inspirar. Y acá es donde entra el proceso. Yo creo que la creatividad trata del proceso por encima del resultado. Y he visto que esto es algo que se recalca mucho en las personas que deseen crear. Lo importante es el proceso y no el resultado. Y mientras más te enfocas en el resultado, cada vez serás menos creativo, por así decirlo. Cada vez el proceso será peor, será más insatisfactorio y será la obra al final tampoco será muy creativa porque al enfocarse en la validación o en las métricas, se pierde el enfoque de la obra y del propio proceso de crear, porque el proceso mismo es la esencia de por qué se crea arte. Ese principalmente era todo mi dilema con el llamarse creativo. Todavía no sé muy bien qué es lo que opino totalmente, porque para mí la creatividad está ligada al proceso, no a la persona y no al producto. La finalidad es que no hay finalidad, es que hay un camino y el camino hay que recorrerlo y eso es lo maravilloso del acto creativo. Creo que esas son mis reflexiones al respecto. Son bastantes. Puede que cambien con el tiempo. Repito, estoy muy de acuerdo con que la creatividad esté siendo valorada, pero creo que está siendo valorada como algo lucrativo, como una capacidad que solo pocos poseen y no como una herramienta a la que todos podemos acceder. Y al hacerlo de esa forma se va a comenzar a elitizar todo lo que corresponde a la creación de algo, porque cada vez con la inteligencia artificial y con todo lo que corresponde como a su parte generativa, se pierde esa alma, se pierde esa esencia, se pierde el componente humano. Y la creatividad es una parte de la experiencia humana. Personalmente, en mi proceso creativo, en el cual mi medio es la escritura, yo me veo a mí misma como una antena de radio. Una antena de radio que debe perfeccionarse, que debe pulirse, que está entrenándose para poder captar las ondas que hay por el mundo, las ondas que la rodean y
poder traducir esas ondas en música. Y esa es la forma en la que me veo a mí misma cuando creo algo. Así que propongo que seamos antenas que reciban las ondas que se encuentran bordeando y rodeando el mundo y entreguemos diferentes tipos de música y que disfrutemos el proceso de poder traducir esas ondas y entregar esa música, porque creo que ese es el punto del proceso creativo y eso es lo único que nos pertenece el proceso, la creatividad no es nuestra, lo que es nuestro es el proceso. Así que con esto ya damos por finalizado. Besitos, nos vemos luego.